5 votos los artículos y anexos reservados en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. O sea, dicho de otra manera, presupuesto habemos. En la madrugada, bueno, yo diría que no, en la mañana, porque eran como las 6 de la mañana, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para el año que entra. El gasto contemplado es de 10.1, ahí lo tiene usted, 10.1 billones de pesos. Bueno, a ver, ¿a quién le quitaron? Más de 17 mil millones de pesos, le quitaron 15 mil millones de pesos al Poder Judicial, que la verdad era un sinsentido que le dieran un presupuestote, porque decían que no, ya ve, aquel, ya sabe quién decía, esto es corrupción, ahí gastan mucho, vean todo el dinero y se aventaron un presupuestazo. Es mucho poco, 15 mil millones de pesos, lo que le quitaron, hay que pensarle, hay que verlo. El INE, bueno, no hay elecciones, también no echemos muchas cosas ahí sobre el tema del INE. No hay elecciones el año que entra, el 2027 supongo que esto se incrementará 1,000 millones de pesos. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pues a veces ni existe, le quitan 50 millones de pesos y a lo mejor nadie se da cuenta. Y la Fiscalía General de la República, 933 millones de pesos. Ahí inquieta porque el tema que traemos como muy grave es la justicia y la instrumentación de la justicia y porque el año que entra y el otro tenemos que ahora que echarle todo el peso a los temas de las fiscalías de los estados y la General de la República. No se asignó ni un peso extra para el Plan Michoacán. Ojo con eso, fue un gran debate, pero dijeron no, presentado por el gobierno federal y que servirá para reforzaría, bueno, pues hay que pensar que lo va a reforzar la seguridad en el Estado, pero hay que ser crítico y analítico de lo que está pasando. Los ramos que resultaron ganones en este presupuesto son, ahí le va, agricultura y desarrollo rural, ya ve que tenemos ahí una bronca fuerte en ese tema, educación pública, 10,842.6 millones de pesos, no creo que es mucho número, pero en porcentaje no es tanto. Acuérdense que le bajaron 3% a las universidades públicas, entre ellas la UNAM, Politécnico y la UAM, la Universidad de Guadalajara, en fin. Trabajo y previsión social, 319 millones de pesos. Medio ambiente y recursos naturales, 1,500 millones de pesos. Ciencias, humanidades, tecnología, 2,500 millones de pesos. Y cultura, ahí también le quitaron, bueno, no, ahí creció en cultura, perdóneme. A ver, ahí me dice bolas, ¿creció o decreció en cultura? Bueno, a ver, ahorita lo platicamos. 1,985.5 millones de pesos. Esto es lo que no, es con aumento, perdón, yo me hice bolas, Subió la cultura 1,985.5 millones de pesos. Habrá que ver qué sucede ahí, ¿no? También queremos hacer la ciencia, etcétera, pues entonces estos asuntos que tienen que ver con medio ambiente, recursos naturales, ciencia, humanidades, tecnología y cultura, estos tres ramos, pues es muy importante. Los diputados las y los diputados no perdieron el tiempo. Se aprobaron un aumento salarial de 115,000 pesos al año. Ándele. Y así en total cobrarán 1,307,000 pesos anuales en lugar de 1,193,000 pesos y su aguinaldo pasará de 140,504 pesos a 147,438 pesos. ¿Cómo ve? Bueno, hablemos del tema. Luces, sombras de este presupuesto. Está con usted y con nosotros la maestra Cintia Valeriano López. Ella es profesora de Economía en el TEC de Monterrey, aquí cerca, ni tan cerca, en el campus de Toluca, allá en la capital del Estado de México. Bueno, Cintia, te saludo con gusto, maestra. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Buenas noches, encantada de saludarte. Luces y sombras de este presupuesto que ya tenemos, ya se aprobó. Y pues entiendo, cada vez que empezamos a reclamar o decir algo, es que es la cobija, y la cobija si la movemos, destapamos, tapamos, todo eso, pero será el sereno. Pero te diría, hoy hubo varias
varios cuestionamientos de la oposición que en opinión de tu servidor, que mira que anduve por ahí, era muy importante atender. Adelante, Cintia, ¿cómo ves las cosas? Muchas gracias. Pues lo primero que creo que nos quedó bastante claro es que a pesar de que es el primer año o es la primera vez que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un margen de maniobra sumamente amplio para poder diseñar su propio presupuesto de egresos, su propio paquete económico, Ajá. se mantiene, digamos, una cierta tendencia inercial con respecto al gobierno o al sexenio anterior, ¿no? Es decir, se incrementa de hecho el presupuesto público destinado fundamentalmente a la política social, más o menos para que nos demos una idea, es equivalente al 3% del Producto Interno Bruto. Si lo comparamos, por ejemplo, con el presupuesto que se le destinó a salud, a pesar de este recurso adicional debido a los ajustes y los recortes aprobados por los diputados de poquito más de 17,000 millones de pesos en total, pues de cualquier manera el presupuesto equivalente al Producto Interno Bruto quedaría en un 2.6%, muy por debajo de la media, por ejemplo, del porcentaje de presupuesto que destinan los países de la OCDE a este ramo, ¿no? Que es del 6%. Entonces, por un lado, se incrementa el presupuesto a los programas sociales, se incorporan, digamos, nuevos programas sociales que fueron de alguna manera sí bandera de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero se mantiene, digamos, muy clara la prioridad en ese sentido. Hay algunos aspectos interesantes, por ejemplo, este incremento que tuvo la Secretaría de Energía en términos de presupuesto, un incremento de más del 90% del presupuesto aprobado para el año 2025. Creo que si pudiéramos hablar quizá de 26. matices con respecto a la estructura del presupuesto, podríamos encontrarla aquí, a diferencia quizá de lo que sucedió con López Obrador. En el caso del gobierno de Claudia Sheinbaum se abre, digamos, esta posibilidad de que nuevos actores, de que la iniciativa privada vaya de la mano con el gobierno para incrementar, pues evidentemente, la capacidad energética del país, particularmente en las industrias renovables. Así que aquí podríamos encontrar uno de estos matices. Pero hay otros aspectos que sin duda son tremendamente criticables y uno de ellos tiene que ver con esta disminución de más del 14%, por ejemplo, que se le da a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que aunque por ahí se defiende que se fortalece algún área de seguridad interior, de orden público, etcétera, etcétera, al final del día pues seguimos padeciendo todos los días pues con estos desafíos de seguridad. Vamos recientemente con estos hechos tan lamentables que sucedieron en Michoacán y sin duda genera muchas dudas y un enorme cuestionamiento el que se le haya disminuido el presupuesto cuando en realidad lo que deberíamos hacer es seguir fortaleciendo particularmente esta partida que se destina a estados y municipios, ¿no? Oye, a ver, ahí podríamos... Sí, dime. te atajo tantito ahí, maestra Cintia. Hoy platicando con legisladores, bueno, particularmente de Morena, ellas y ellos, dicen que es lógico que se le baje a la Secretaría de Seguridad Ciudadana el presupuesto porque se pasa al Ejército y si se pasa al Ejército también se pasa a la Guardia Nacional. ¿De esto tú qué piensas? En buena medida, por eso te digo, o sea, finalmente se logra defender o tratar de zanjar el asunto de la Sí. disminución del presupuesto a la Secretaría de Seguridad, Ajá. justo mandándolo precisamente a este rubro de seguridad interior y de orden público que cae directamente en manos de la Guardia Nacional. Sin embargo, pues claramente toda la estrategia, la coordinación, toda esta labor de inteligencia se está llevando a cabo directamente desde la Secretaría de Seguridad y es una lástima que se haya sacrificado un porcentaje importante de sus recursos para poder cumplir con estas labores. Ahora, Sí. vale la pena señalar que este ajuste se hizo directamente ya en este proceso de discusión en Cámara de Diputados, no venía así de origen, digamos, en la propuesta del Ejecutivo Nacional, del Ejecutivo Federal, sino que esta fue parte del proceso de negociación o de esta búsqueda de recortes y presupuestos adicionales para poder robustecer algunos rubros que eran de mucho interés de los diputados, ¿no? Quizá otro aspecto interesante también tiene que ver con este monto adicional de recursos que se le destina nuevamente a Pemex, más de 500,000 millones de pesos, de los cuales vale la pena señalar que poquito más de 200,000 se van a destinar fundamentalmente a proyectos de inversión, ¿no? Mucho se ha hablado sobre esta bolsa sin fondo que parece representar Pemex, de la enorme dificultad para que pueda encontrar su punto de equilibrio. La presidenta Claudia Sheinbaum en alguna de las mañaneras comentó que era la última vez que se le asignaba un presupuesto tan grande a Pemex con la intención de que poco a poco se fuera acercando nuevamente al equilibrio que pueda estabilizar sus finanzas.
pero francamente por cómo están planteadas las condiciones actuales, pues veremos, ¿no? Finalmente qué tanta parte del presupuesto, por ejemplo, a la Secretaría de Energía, pues la va a combinar con los propios recursos de Pemex para poder fortalecer la infraestructura, ¿no? Pero de entrada, pues aquí encontramos un incremento de casi el 8% en comparación con el presupuesto asignado en el 2025 directamente a Petróleos Mexicanos, lo cual deja pues un margen de maniobra realmente reducido al gobierno federal para enfrentar pues todo lo que nos pudiéramos imaginar, ¿no? Desde algunas contingencias climáticas, Claro. alguna situación de emergencia que tenga que resolver, sobre todo considerando pues que este país es habitual, ¿no? Digamos, batallar con el cambio climático año tras año. Oye, bueno, mira, a ver, ¿qué aspecto? Te menciono algunas áreas, a ver cómo las ves, ¿no? Entendiendo que además se pondera que es el presupuesto más amplio, más grande en la historia, ¿no? Pero a ver, tengamos el tema de salud. Ahí, ¿cómo lo ves, Cintia? Sí, el tema de salud es un tema bastante debatible porque cuando lo vemos en términos generales, digamos en la bolsa global, y estamos hablando de más de 900,000 millones de pesos, ¿no? Sí. Casi 1 billón de pesos, uno podrá, no, bueno, pues es un presupuesto histórico para el sector salud. Sin embargo, pues recordemos que aquí un porcentaje muy alto se va directamente al IMSS, ¿no? Otro pequeño porcentaje se va por ahí a algunos otros rubros de la propia Secretaría de Salud, incluso parte del presupuesto directamente se convenía con los estados para poder llevar a cabo por ahí algunas labores o apoyar directamente la prestación de servicios de salud en los estados. También tenemos que considerar que de ese presupuesto tiene que salir, pues, por ejemplo, el abasto de medicinas, que tenemos un enorme déficit en ese sentido. Por lo tanto, en realidad, creo que digamos, la métrica correcta para poder evaluar si es mucho o es poco el presupuesto que fue autorizado a salud, pues tendría que ser precisamente cuál es el umbral al que le queremos apostar, ¿no? Y ese umbral, pues, insisto, es el equivalente al 6% del Producto Interno Bruto y estamos realmente muy lejos de ese porcentaje, ¿no? En la Secretaría de Salud y todas las dependencias, todo el sector salud como tal, tiene enormes deficiencias, tiene enormes carencias. Una parte sustantiva, más o menos como el 50% del presupuesto, se destina fundamentalmente a gasto operativo, sueldos y salarios de médicos, enfermeras, personal auxiliar, administrativo, operativo, de las propias dependencias, burocracia, etcétera. Por lo tanto, pues realmente no es un presupuesto tan amplio para poder resolver efectivamente pues todas estas necesidades que tiene la dependencia. Eso por un lado, y por el otro, pues también tenemos que ser muy juiciosos en ese sentido, porque aunque, por ejemplo, en el año 2025 se le autorizó un presupuesto acotado al sector salud, ciertamente, pues todavía no logramos ver los frutos de las famosas compras consolidadas que que en teoría iban a surtir todas las farmacias a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues también, por otro lado, parecería que es mucho presupuesto, pero si no se ejerce, pues realmente la ciudadanía no alcanza a visualizar adecuadamente los beneficios pues, de esta asignación presupuestal. Híjole, Cintia, y también estamos brincando todavía con este galerón, ya sabes, ¿no? La megafarmacia que acabó siendo, pues, acorde a los analistas más avesados en materia de salud, incluso no anti-4T, para decirlo claro, acabó siendo un fiasco, ¿no? No hay de otra. Totalmente. Bueno, a ver, otra área importante, la de educación, para que en esto hablamos seguridad, hablamos salud, hablamos educación, que yo creo que es importante, y claro, hay otras, ¿no? Pero digamos, estas tres como que son los tres grandes pilares de cualquier sociedad, ¿no? Sí, en el caso de educación, en efecto, tuvo una reasignación presupuestal de poco más de 10,000 millones, casi 11,000 millones adicionales al presupuesto que originalmente había mandado el Ejecutivo. Pero vale la pena señalar que la razón por la cual los diputados hacen esta reasignación del presupuesto, específicamente este rubro, es para fortalecer partidas tan concretas como subsidios a organismos descentralizados estatales en materia de educación y todos los apoyos que se dan directamente en educación media superior, apoyos a centros de organizaciones y, por supuesto, un incremento muy importante que me parece que sí es importante señalarlo, un incremento que tiene el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Entonces, insisto, parecería que en la narrativa parecería que se están beneficiando pues muchos de los catálogos o muchas de los grandes ramos pues que trastocan en buena medida las necesidades de la sociedad, ¿no? Los puntos más sensibles que tenemos como sociedad. Sin embargo, insisto,
mucho de este presupuesto adicional que se construyó precisamente a partir de los recortes, principalmente a órganos autónomos, se va a destinar fundamentalmente a las transferencias directamente a los estados, y ahí puedes observar perfectamente bien pues esta presión que realizan no solamente los gobernadores, las gobernadoras, sino en buena medida pues este lobbying político que realizan incluso los presidentes municipales en busca de algo de presupuesto adicional, ¿no? Como parte de su labor. Esto adicional a los 2.8 billones de pesos que se van a destinar, que forman parte del gasto no programable, que se destinarán precisamente a estados y municipios para poder enfrentar pues, los retos del 2026, ¿no? Sí. Así que digamos que parecería, insisto, que le fue muy bien al sector salud. Sin embargo, insisto, pues este incremento ya tiene, digamos, un fin muy concreto y no es precisamente, digamos, mejorar las condiciones de infraestructura del sector educativo o incluso incrementar el salario de profesores o de directivos escolares o reforzar quizá alguna parte de la matrícula educativa o mejorar los procesos de preparación de los jóvenes o de los niños, digamos, en los distintos niveles educativos, ¿no? Ni siquiera mejorar, por ejemplo, o ampliar, digamos, estas escuelas de tiempo completo y demás, en donde pues los chicos además pueden tener otra clase de repercusiones de carácter social, sino fundamentalmente es este dinero que se repartirá directamente entre estados y municipios. Bueno, ¿cuánto aprueba o no apruebas el presupuesto, Cintia? Pues mira, en términos generales yo te podría decir que no hubo grandes sorpresas, es decir, se ve como un presupuesto hasta cierto punto mesurado. Llama mucho la atención el nivel de endeudamiento y por supuesto el porcentaje de la deuda en proporción del Producto Interno Bruto con el que cerraremos el 2026, si todas las condiciones establecidas y acordadas se cumplen como tal. Eso sí es algo que nos debe de preocupar porque alcanzaría básicamente un endeudamiento pues equivalente a más del 50% del Producto Interno Bruto. No es que particularmente vaya a ser causa principal de una crisis económica o que vaya a provocar cierta inestabilidad en las finanzas públicas, pero ciertamente es una carga adicional sobre todo para las futuras generaciones, ¿no? Y sin duda pues lo que más rescato sobre todo de esta aprobación o de esta primera propuesta elaborada por la presidenta Claudia Sheinbaum, si es que por primera vez se están señalando, se está incrementando, se está etiquetando también un presupuesto específico, algunos proyectos que le van a permitir empezar a jalar, ¿no? Sí. En buena medida lo que es el Plan México, que hasta el día de hoy no ha tenido suficiente eco porque le falta presupuesto. Entonces, si bien no es el presupuesto que quisiéramos, el gobierno de alguna manera actúa como una institución tractora de la economía por la capacidad económica que genera. Lo estamos observando en el 2025 con esta caída de más del 20% de la inversión pública, sobre todo en obra. Se siente directamente en el encarecimiento de los bienes, en el incremento del desempleo. El hecho de que se etiquete algún presupuesto para echar a andar algunos puntos, algunos polos de desarrollo dentro del marco del Plan México me parece que pueden ser sumamente interesantes, sobre todo porque podría provocar que si no alcanza la meta de crecimiento planteada por Hacienda en un umbral entre 1.8 y 2.8%, sí pudiera acercarse o pudiera ser mucho mejor el comportamiento económico de lo que será el 2025. Así que si yo tuviera que darle una evaluación en términos generales, digamos que me quedaría con una satisfacción mediana, digamos, de lo que se plantea y lo que fue aprobado recientemente. 7. 7. Te mando un saludo, Cintia. Gracias por tu tiempo, ¿eh? Al contrario, gracias a ti. Buenas noches para todos. Buenas